Conociendo la ecuación general de la recta en el plano, vamos a analizar algunos casos particulares. Recordemos que una recta escrita con su ecuación general se expresa de este modo: a por x más b por y más c igual a 0, donde a, b y c son los llamados coeficientes de la ecuación general. Y también tenemos que recordar que a y b, los dos primeros coeficientes, son las componentes de un vector que llamamos n, normal o perpendicular a la recta R. Veamos un primer caso particular. ¿Cómo identificar la ecuación general de una recta que contiene el origen de coordenadas? Para ello, como primer caso, entonces, vamos a pensar que el punto origen de coordenadas, cuyas coordenadas son 0, 0, pertenece a esta recta R. Si sucede eso, veamos que las coordenadas del punto origen deben satisfacer la ecuación general de la recta. Entonces, donde dice x podríamos escribir el 0 y donde dice y podríamos escribir el 0, sabiendo que el resultado de esa operación va a ser válido. Entonces, veamos lo que sucede. Si este punto con estas coordenadas pertenece a esta recta, escribimos a por 0 más b por 0 más c es igual a 0. Y esto es verdad, es igual a 0. Lo tenemos conocido porque sabemos que este punto, cuyas coordenadas hemos reemplazado en la ecuación general, pertenece a la recta. Por lo tanto, si hacemos las operaciones, es decir, a por 0, sabemos que esto se cancela. Si hacemos b por 0, también se cancela. Y si hacemos la operación general, nos quedó que c es igual a 0. C es el tercero de los coeficientes. Por lo tanto, el punto origen de coordenadas pertenece a una recta expresada en la ecuación general cuando en la ecuación general el valor del coeficiente C es igual a 0. Lo podemos escribir del siguiente modo: la recta R, cuya ecuación general se escribe a por x más b por y igual a 0, donde claramente se ve que c vale 0, por eso no lo escribo, contiene al punto, dijimos, origen de coordenadas. Toda recta entonces, cuyo coeficiente c valga 0, es decir, no tiene término independiente a la vista, distinto de 0 en la ecuación general, contiene al origen de coordenadas. En este segundo caso, vamos a ver qué sucede si en la ecuación general de la recta en el plano el coeficiente a es igual a 0 y tanto b como c no valen 0. Es decir, estamos anulando uno de los coeficientes que se comporta como componente de un vector perpendicular a la recta. De la información que nos da el segundo apartado, podemos reescribir la ecuación general de esta recta R diciendo que si a es igual a 0, 0 por x es igual a 0. Por lo tanto, no hace falta escribir el término que habla de x y pongo directamente b por y más c igual a 0. Entonces yo me podría preguntar, ¿qué pasó con la x? Como a vale 0, en realidad la x podría haber sido cualquier valor, porque al multiplicarse por 0 se anula definitivamente. Por lo tanto, es conveniente decir que esta ecuación de la recta se da para todo x. ¿Se acuerdan de ese símbolo? Es el símbolo para todo. Con esto estamos aclarando que la x puede asumir el valor que quiera, no tiene una restricción. En cambio, como en esta ecuación está involucrada la y, acá para y sí va a haber una restricción, se va a tener que sujetar a lo que esta ecuación le permita hacer. Si dijimos antes que el vector n de componentes a y b es perpendicular o normal a la recta R, en este caso las componentes del vector n, que sabemos que es perpendicular o normal a la recta R, serán a, que siempre va a ser la primera, pero en este caso la podemos reemplazar por 0, y b, que lo que sabemos es que no vale 0. Pensemos entonces dónde, si pudiéramos representar gráficamente a este vector, ubicaríamos sus componentes.
Veamos en un sistema de coordenadas lo que está sucediendo. Para el vector n, la primera de sus componentes, es decir, la que ubico sobre el eje horizontal, es igual a 0. Por lo tanto, me paro sobre el 0 en el eje X. La segunda componente sabemos que vale distinto de 0. No sabemos si es positiva o negativa, pero no importaría en este caso para lo que estamos queriendo analizar. Si B fuese positiva, para este X o para este A igual a 0, tendríamos que ubicar B por acá arriba. Y entonces el vector iría desde el origen hacia arriba sobre el eje Y. Si B fuese negativo, deberíamos ubicarlo sobre el eje Y hacia abajo. Entonces el vector iría desde el origen hasta ese valor B, siempre sobre el eje Y. Por lo tanto, el vector n sería un vector vertical, un vector con la dirección del eje Y. Voy a suponer que B es positivo para dejar ubicado un vector n cualquiera. Ahí supondríamos que está B, pensando que es positivo. Y entonces, si allí queda representado el vector n, ¿cómo va a ser la representación gráfica de la recta R que estoy buscando? Si la recta R es perpendicular a n y n es vertical, la recta R seguramente va a ser paralela al eje X, es decir, horizontal. En alguna ubicación sobre el eje Y va a estar la recta, pero siempre va a ser horizontal. ¿Y cómo sabremos a qué altura del eje Y va a ir representada esa recta R? Solamente despejando Y de esa expresión vamos a tener el valor donde en el eje Y esa recta va a cortar. Fíjense, si despejamos Y, nos quedan B por Y por un lado y el opuesto de C por el otro, porque para eliminar C, restamos C a ambos lados. Todo esto siempre para toda X, porque a la X le estamos dando la libertad de valer lo que quiera. Para terminar de despejar Y, debemos dividir a ambos lados por B para eliminarlo de este lado. No hay peligro de que B vaya a ser 0 porque lo estamos diciendo acá arriba. B es distinto de 0, entonces nos queda expresado Y igual al opuesto de C sobre B para toda X. Esto que acabamos de despejar acá es el valor que tendremos que buscar sobre el eje Y para saber a qué altura va a ir representada horizontalmente la recta. Como conclusión entonces podremos decir que la recta R, que en su ecuación general se escriba de esta manera, B por Y más C igual a 0 para toda X, es una recta paralela al eje X, una recta horizontal. O si lo queremos expresar buscando la perpendicularidad, diremos que R es perpendicular al eje Y. Es decir, que así podríamos representar gráficamente a la recta R, teniendo en cuenta que ese numerito sobre el eje Y es el valor menos C sobre B que hemos despejado en la ecuación general. Veamos este tercer caso, donde los coeficientes se comportan del siguiente modo. A es igual a 0, igual que en el caso anterior. B es distinto de 0, también como en el caso anterior. Pero ahora agregamos que C es igual a 0. Si sabemos que A es igual a 0, lo hemos analizado hace unos instantes, y eso implica que la recta R, cuya ecuación general tiene a A igual a 0, es paralela al eje X. Lo analizamos hace un ratito. También habíamos analizado antes qué es lo que sucede en la ecuación general de una recta si el coeficiente C es igual a 0. Recordemos que esa recta contiene al origen de coordenadas. Entonces es más cortito escribir que el origen de coordenadas pertenece a la recta. Si tomamos en cuenta estas tres condiciones y reescribimos la ecuación general, nos quedará esta ecuación muy cortita. Si A vale 0, ¿para qué escribir el término que habla de X, que se va a cancelar? B no vale 0, entonces el término que habla de Y sí va a aparecer. C vale 0, entonces tampoco va a aparecer este término. Por lo tanto, la ecuación queda reducida a esa expresión.
b por y es igual a 0. De nuevo, no aparece la x como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque la recta es paralela al eje x. Aclaremos entonces que esto es para toda x y así con esto mostramos que a la x le damos la libertad de valer lo que quiera. Por último, fíjense qué sucedería si en esta expresión se despejara la y. Sabemos que b multiplica y que no es 0. Por lo tanto, podemos dividir a ambos miembros por b para dejar despejada y. La ecuación va a quedar y igual a 0 dividido b, que es igual a 0. Esa será la definitiva ecuación general para toda x que encontramos para esta recta, donde vimos que si a vale 0, la recta es paralela al eje x. Pero si c vale 0, la recta contiene al origen de coordenadas. Entonces, ¿en qué ubicación particular estará esa recta? Vamos a verlo gráficamente. Si la recta es paralela al eje x, sabemos que es perpendicular al eje y, justamente porque su vector normal tendrá las componentes 0, b, porque a vale 0. Lo mismo que pasó en el caso previo. Entonces, queremos una recta paralela al eje x. No sabemos en qué ubicación del eje y va a estar, pero va a ser horizontal. Nos dan el dato adicional de que el origen de coordenadas tiene que estar en esa recta, que a su vez es horizontal. Entonces, de todas las rectas horizontales, ¿cuál será la única que cumple la condición de contener al origen de coordenadas? No hay duda que es la recta que coincide con el eje x. Entonces la podemos representar gráficamente sobre el mismísimo eje x y decimos que si pasan estas dos condiciones, si a y c son simultáneamente 0 cuando b no es 0, la recta que se escribe con ecuación general y igual a 0 para toda x, la recta R es el eje x o coincide con el eje x. Veamos ahora el cuarto caso, donde de los tres coeficientes de la ecuación general de la recta en el plano, se anula solamente el coeficiente b. La ecuación general entonces quedará escrita como a por x más b por y desaparece por culpa de que b vale 0, entonces más c igual a 0. En esa ecuación general, que quedó un poquito más reducida, no aparece ningún término que hable de y, por el mismo motivo que en el caso 2 no aparecía ningún término que hablara de x. Al ser el coeficiente que multiplica a la y igual a 0, y podría tomar cualquier valor en los reales que de cualquier manera al multiplicarse por 0 el término que corresponda a la y se va a anular. Por lo tanto, eso que decimos de que y podría tomar cualquier valor en los reales, lo vamos a escribir de esta forma, para todo valor de y. Analicemos ahora esa ecuación general. Esta recta R sabemos que es perpendicular a un cierto vector que vamos a llamar n, cuyas componentes son, como ya dijimos en la ecuación general, a y b. En este caso, a es distinto de 0, pero b vale 0, entonces voy a poner sus componentes a 0. Vamos a trabajar similar a lo que hicimos en el caso 2 para ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas a este vector n y así ver más claramente cuál es la posición particular que está ocupando esa recta R. Ubiquemos al vector n en este sistema de coordenadas cartesianas, partiendo siempre desde el origen. La primera de las componentes de n es un valor a que sabemos distinto de 0. No sabemos si es positivo o si es negativo. Si a es positivo va a estar desde el 0 en el eje x hacia la derecha. Si fuese negativo va a estar desde el 0 hacia la izquierda en el eje x. La segunda componente que la deberíamos dar en el eje y es igual a 0. Eso quiere decir que sobre el eje y me quedo en el origen de coordenadas. No voy ni hacia los positivos ni hacia los negativos. Me quedé en el 0. Por lo tanto, este vector, si a fuese positivo,
sería con este sentido hacia el lado de los x positivos, horizontal y con sentido a la derecha. Si A fuese un número negativo, este vector partiría del origen de coordenadas y tendría sentido hacia los negativos con dirección horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, cualquiera de las dos maneras en que definamos el número A, positivo o negativo, el vector n queda ubicado en el eje X de manera horizontal. Supongamos que el vector n será, qué sé yo, por ahí. Ese será entonces el valor de A. A propósito lo he puesto del lado negativo indicando A sin ningún signo menos adelante. El valor de A es negativo, ¿sí? Tengamos siempre presente eso. Entonces, la recta que estamos buscando es perpendicular a este vector n, que no olviden de nombrarlo. Vamos a ponerle acá el nombre vector n. Si la recta es perpendicular a este vector y el vector es horizontal, no hay duda de que la recta va a tener que ser vertical. En algún lugar, siempre vertical, vamos a ubicarla, pero para saber cuál es el lugar donde la ubicamos, tendremos que ir a la ecuación general a despejar x. Entonces, escribiremos a por x igual al opuesto de c. Y en un paso más, siempre teniendo en cuenta para toda i, en un paso más despejamos x, dividiendo a ambos miembros por a, que no tiene ningún peligro porque ya dijimos que es distinto de 0. Entonces obtenemos por conclusión que x es igual al opuesto de c sobre a para toda i. Eso que acabamos de escribir ahí es algo así como la ecuación muy reducida de esta recta, pero también es lo que nos indica en qué número del eje X va a cortar esta recta, que va a ser una recta vertical. Entonces, vamos a suponer, a propósito, que este número es un número positivo, para que nos quede grabado que ese signo menos no indica que esta expresión es negativa. Indica solamente el opuesto de lo que valga C dividido A. Esto puede ser un número positivo, pero también puede ser un número negativo. A propósito, vamos a ubicar a la recta pensando que el opuesto de C sobre A es positivo. Ahí tenemos ya representada la recta R perpendicular al vector n y que va a cortar al eje X en el valor opuesto de C sobre A, como habíamos despejado. En este caso estamos suponiendo que el opuesto de C sobre A es un valor positivo. Podría haber sido un valor negativo y la recta vertical quedaba del otro lado del eje Y, ¿verdad? Ahora escribamos la conclusión de manera analítica, escribiendo la ecuación. Cuando la recta R entonces se escribe con su ecuación general de este modo, A por X más C igual a 0 para toda I, lo que concluimos es que es una recta paralela al eje Y. Es decir, que si lo queremos decir en idioma de perpendicularidad, es una recta perpendicular al eje X. En el quinto caso, vemos que se anulan simultáneamente el coeficiente B y el C, mientras que el coeficiente A se mantiene distinto de 0. Veamos qué es lo que nos aportan estos datos. Si sabemos que el coeficiente B es igual a 0, estamos en la situación del apartado anterior. Es decir, la recta R es paralela al eje Y. Pero si al mismo tiempo nos están pidiendo que C valga 0, sabemos que el origen de coordenadas pertenece a esa recta R. La ecuación que estaría quedando para esta recta R, si eliminamos B y C, sería R con ecuación A por X, porque A no vale 0. B por I no lo vamos a escribir porque B vale 0 y se elimina ese término. C no lo vamos a escribir porque vale 0. Por lo tanto, nos queda escrito de este modo. A por X igual a 0. No aparece la I, por lo tanto ponemos para toda I. Esa expresión muy reducida es la ecuación general para una recta que es paralela al eje Y y contiene el origen de coordenadas. Debe ser vertical, pero tiene que contener el origen de coordenadas.
Es decir, que esa recta vertical no va a estar en cualquier lugar, va a tener que pasar a contener al origen de coordenadas que está contenido dentro del eje Y. Por lo tanto, esta recta vertical, paralela al eje Y, no va a ser otra que la que coincida con el eje Y. Veamos entonces que a esta expresión la podemos achicar un poquito más. Si despejáramos X, como A está multiplicando, deberíamos dividir a ambos lados por A, que no vale 0, y del lado derecho nos quedará 0 dividido A, que es igual a 0. Esta entonces es la ecuación general que hemos encontrado para toda Y, y esta recta sabemos que es la que representa al eje Y. Veamos ahora este sexto caso, donde simultáneamente se pide anular al coeficiente A y al coeficiente B, mientras que C no vale 0. Cuando vayamos a reescribir esta ecuación teniendo en cuenta estos datos, si A es igual a 0, eliminamos el término que hable de X. Si B es igual a 0, eliminamos el término que hable de Y. Entonces, de la expresión que aparece a la izquierda del igual, solo podremos escribir C, porque sabemos que no vale 0. Del otro lado del igual tenemos que escribir el 0. Pero ahora analicemos lo que quedó escrito. Conocemos que C es distinto de 0 y estamos pidiendo que ese valor distinto de 0 sea igual a 0. Es decir, queremos encontrar la solución para esta ecuación donde sabemos que C es distinto de 0 y lo queremos obligar a ser igual a 0. Encontrar la solución para esa ecuación sería encontrar los valores de X y de Y que sirvan para que esto sea cierto. Pero en realidad, esa ecuación va a tener solución vacía, porque no existe manera de que un número distinto de 0 sea igual a 0. Por lo tanto, cuando en la ecuación general de una recta A y B sean nulos en simultáneo y C sea distinto de 0, eso no va a representar a una recta. En realidad no va a representar a nada. Lo voy a escribir. La ecuación no representa a una recta, que es lo que nos está interesando en este momento. Ver si representa a una recta y en ese caso, en qué ubicación particular. En realidad, repito, esa ecuación no tiene ninguna solución. No representa ni a una recta, ni a un punto, ni a nada. No hay ningún ente geométrico que pueda servir como para ser representado con esa ecuación. Podemos hacer una observación más a este apartado 6. En simultáneo nos están pidiendo que A y B valgan 0. Eso es lo mismo que pedir que el vector n sea nulo, porque A y B son sus componentes. Si ambas valen 0, el vector es nulo y por lo tanto no podremos encontrar una dirección perpendicular a él para darle a la recta R que estamos buscando. Entonces este es otro modo de ver que esto escrito de esta manera no tiene ninguna recta que sea representada por esto, porque no hay dirección perpendicular al vector nulo. Para finalizar este análisis de los casos particulares de la ecuación general de la recta en el plano, veamos qué sucede si en simultáneo hacemos 0 a los 3 coeficientes. Esto nos haría escribir, si A es igual a 0, 0 por X, se va ese término. Si B es igual a 0, 0 por Y, se va ese término. Si C es igual a 0, queda 0. En definitiva, nos quedaría 0 igual a 0. Pero para que se entienda bien a qué conclusión vamos a llegar, yo voy a escribir todo, aunque sé que los términos se van a terminar cancelando. Si A es igual a 0, debería escribir 0 por X. Más B vale 0, entonces escribo 0 por Y, más C, que vale 0, igual a 0. Tengo que ver cuál es la solución si es que la tiene. Es decir, cuáles son los valores para X y para Y que al reemplazarlos en esos lugares permiten que lo que dice como resultado de esta expresión a la izquierda sea igual a lo que aparece a la derecha. Veamos, a la derecha no hay duda que hay un 0. A la izquierda, ¿qué valor de X o qué valor de Y tengo que escribir en esos dos lugares para que todo esto sea igual a 0?
vemos claramente que cualquier valor para x y para y sirven, porque tanto x como y se encuentran multiplicadas por 0 y eso va a hacer que estos términos den resultado 0. Por lo tanto, a la izquierda, siempre para cualquier x y para cualquier y, voy a obtener resultado 0, que es igual a lo que me piden del lado derecho. La solución serían todos los valores de x reales y todos los valores de y reales, es decir, todos los pares ordenados x, y. Por lo tanto, la solución sería el conjunto de todos los pares ordenados x, y, tal que x pertenece a los reales e y también. Y ese conjunto no es otra cosa que el conjunto de todos los puntos del plano cartesiano. Es decir, que esto tampoco representa una recta, representa algo mucho mayor que una recta. Es todo el plano cartesiano.